Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el diseñador de interiores Ignacio Martínez Argüello y hoy vamos a hablar de la temporalidad en el diseño de interiores. ¿Y qué significa un espacio temporal? Bien, un espacio temporal es un lugar que se puede vivir durante años y años sin tener que hacer ningún cambio estructural ni ninguna reforma grande. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace 15 años atrás empezó la moda de incorporar los espacios entre sí en la casa, hacer este open plan o open concept. No solo en los espacios residenciales, también en las oficinas. Y después nos dimos cuenta que muchas veces necesitábamos tener esta intimidad y delimitar los espacios. ¿Cuántas personas habremos escuchado que tienen ahora una cocina conectada con el comedor y la sala y cuando cocinan, están preparando la comida, se les llenan los otros espacios de olor? Si nosotros hubiésemos mantenido los espacios delimitados, podríamos haber evitado que toda la casa se llenara de olor a comida, porque no sé cuál es el plato que están preparando. Pero bueno, esas decisiones no son decisiones atemporales. ¿Por qué? Porque están muy atadas a la moda de ese momento. Que no digo que a veces algunas cosas no funcionen, pero sí cuando nosotros estamos buscando algo que perdure a lo largo del tiempo, tenemos que pensar que este tipo de cosas tan drásticas van a afectar a la función y que quizás el día de mañana no son tan permeables. Lo mismo pasa en el diseño de interiores. Los espacios, en un micro, no en un macro, sino en lo micro, a veces tomamos decisiones que cambian la forma en lo que los lugares o los espacios se comportan o cómo interactuamos con ellos y entonces no resisten el paso del tiempo. Y algunas de estas decisiones pueden ser un poco más costosas que otras, obviamente. Por eso lo que yo recomiendo cuando estamos diseñando un espacio temporal es tratar de dejar la caja lo más neutra posible. Y no me refiero a pintar blancos, grises y los colores neutros o lo que normalmente conocemos como neutros, sino dejar que los espacios estén en su estado original y nosotros vamos adaptándonos al espacio. Que es casi lo contrario a lo que muchas veces uno dice, bueno, que los espacios se adapten a nosotros. Pero la verdad es que forzar la arquitectura no es algo fácil. No siempre podemos modificar las cosas para que terminen funcionando y sirvan a lo largo del tiempo. Y si hablamos ya de lo decorativo, un espacio temporal es un espacio multigeneracional. Pensemos en una fantasía de que heredamos todos los muebles o una casa antigua con donde nuestra familia vivía durante generaciones y tenemos muebles que puso mi bisabuela y mi tatarabuela, quizás una colección de cuadros y los juegos de dormitorios de mi abuela, etc. Lo que se nos ocurra es un ejemplo y nosotros vamos a ponerle nuestra impronta. Esta es la fantasía atemporal o multifamiliar de la cual nosotros nos vamos a inspirar para decorar con un estilo que es atemporal. Tiene que ver con esto de la convivencia de distintas épocas, que no es lo mismo que el eclecticismo, porque quizás el eclecticismo tiene que ver más con algo que nos gusta a nosotros y que vamos incorporando, que también es una mezcla de culturas y de épocas y de colores y de lo que sea. Pero el estilo atemporal tiene que ver con lo que nosotros nos identificamos y con nuestras raíces, con lo que nuestra abuela podría haber puesto en esta casa, nuestra bisabuela, etcétera, nuestros parientes, el que querramos. Entonces, no es necesariamente lo mismo. Y lo interesante del estilo temporal es que nos va a permitir también el- la convivencia de elementos dispares que dialoguen entre sí, pero que de todas maneras cuenten una misma historia y que también permita algo de imperfección. El estilo temporal es un estilo que te permite generar una casa en donde las cosas no son perfectas y no necesariamente son simétricas. Si nosotros heredáramos el juego de comedor de nuestros abuelos y se rompe alguna silla y no podemos ya conseguir el reemplazo y no se puede reparar, no tenemos otra más que ir y comprar otra silla u otras sillas. Entonces el estilo temporal nos va a permitir incorporar estos elementos para que dialoguen y sigan contando la misma historia. Por eso es interesante. De hecho, hasta podría ser un estilo dentro de todo bastante económico. Nos permite mezclar elementos un poco más caros con elementos más baratos. Nos permite que estas decisiones decorativas perduren a lo largo del tiempo. Y también es bastante elegante. ¿Y por qué les voy a decir? Porque si ustedes se fijan, algunas de las personas más excéntricas, se podría decir, para algunos, para mí interesantes, en el mundo,
Rothschilds, Vanderbilts, Whitneys, Rockefellers, todas esas personas tuvieron y siguen teniendo sus casas multigeneracionales en donde se les va a incorporar el toque de cada nueva familia o integrante que está viviendo ahí y va a hacer que esa casa se sienta temporal y se va a sentir el toquecito, el aporte de cada una de estas generaciones. Entonces es un estilo bien elegante porque estas personas son súper elegantes y fíjense cómo decoran ellos sus casas. Así que el estilo atemporal es un estilo bastante permeable, bastante accesible, obviamente que lleva quizás un poquito más de estudio, entender, bueno, qué estilo decorativo podría ir con uno, qué puede dialogar y coexistir en armonía, porque de eso se trata, no de simetrías, no de perfección, sino de armonías, armonías de materiales, armonías de colores, armonías de muebles. Pero bueno, todo eso hace un conjunto en donde se genera esta fantasía de muebles y de historia y de cosas que uno heredó y que incorpora hoy en su día a día. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que lo tomen inclusive de referencia y si les gustó, le dejan un comentario, likes, se suscriben al canal y nosotros nos vemos la semana que viene. Chao.